noches, bienvenidos a nuestro 65º cañonazo talmúdico en www.cultursefarat.com, una sujá muy conmovedora de el tratado Avodah Zará, páginas 17b a 18a, hay un error, el martirio de Rabbi Hanina ben Teradion, que fue uno de los sabios que fue asesinado durante el periodo de las persecuciones adriánicas, es decir, año 135 de la era común. La víctima pues más famosa de estas persecuciones es Rabbi Akiva, pero la historia de Rabbi Hanina ben Teradion también es bastante poética y notoria y trae unos puntos muy interesantes. Entonces, sin más preámbulo, entremos en materia. Dice, comenzamos con una veraita. Tanó Rabanán, enseñaron nuestros rabinos, Shenit Fasú Rabbi Elazar ben Parata, de Rabbi Hanina ben Teradion, cuando fueron capturados por los romanos, Rabbi Elazar ben Parata y Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion era uno de los sabios más importantes de la generación de Rabbi Akiva, era el suegro de Rabbi Meir, el papá de Bruria, que era la famosa esposa de Rabbi Meir, ciertamente muy importante. Amarle Rabbi Elazar ben Parata le Rabbi Hanina ben Teradion. Le dice Rabbi Elazar ben Parata a Rabbi Hanina ben Teradion, Ashrecha shenitfasta al davar ehad, oy li shenitfasti al hamisha devarim. Le dice Rabbi Elazar a Rabbi Hanina, bienaventurado eres tú, que fuiste capturado bajo un cargo. Yo, en cambio, he sido capturado por 5 cargos. Durante las persecuciones adriánicas, estaba prohibido para los judíos enseñar Torá en público, reunirse en las sinagogas. Fue una época muy, muy oscura de la época judía, de la historia judía. Rabbi Hanina ben Teradion fue capturado por enseñar Torá y por lo que vamos a aprender en la siguiente suyá, Rabbi Elazar había sido capturado por no solo enseñar Torá, sino por haber liberado esclavos y haber hecho otros actos, otras mitzvot que los romanos pues o sea, que mostraban una fidelidad al judaísmo que pues durante las persecuciones adriánicas no era bien visto. Entonces Rabbi Elazar le dice a Rabbi Hanina, tú solamente tienes un cargo contra ti, yo tengo 5 cargos. Amarle Rabbi Hanina, le responde Rabbi Hanina, Ashrecha, feliz, bienaventurado seas tú, shenitfasta al hamisha devarim ve'atanit sol. A pesar de que tú fuiste capturado y culpado con 5 cargos, te vas a salvar, atanit sol, serás salvado. Oili, pero desdichado de mí, shenitfasti al davar ahad, que fui capturado por una transgresión, ve'einit sol, y esta no me voy a salvar, es decir, los romanos me van a matar. ¿Por qué? Porque tú te ocupaste tanto de la Torá como de actos de bondad amorosa. ¿Cierto? Liberar a los esclavos, visitar a los enfermos, enterrar a los muertos, todo esto son actos de Gemilut Hasadim. Mientras que yo no asakti ela de Torah bilbad. Yo solo me ocupé de la Torah. Y aquí esto es una veraita, como vemos está en una fuente particular. Y aquí pasamos ya
a la parte amoraítica del texto, es decir, a los comentarios de los rabinos babilonios. Muy importante, de Rav Huna, y esto sigue la opinión de Rav Huna, amorado babilonio, tercera generación. De Amar Rav Huna, pues dice Rav Huna, Kol Hanosek Batorah Bilvad, todo aquel que solo se ocupa de la Torah, Domé que mi she'ein lo Eloah. Es similar a alguien que no tiene Dios. Se la repito. Kol hanosek batorah bilvad, todo aquel que solo se ocupa de la Torah, es parecido, domé, que mi she'ein lo Eloah. Es como alguien que no tuviera Dios. Esto es una patada en los riñones. Esto es el rodillazo de Zúñiga a Neymar en la espalda. ¿Cómo así? Que una persona que solo estudia Torah es como si no tuviera Dios. No es que estudiar Torah es equivalente a todas las otras mitzvot. No es que estudiar Torah nos lleva al mundo por venir. Y aquí viene el Talmud a balancear un poco esta visión hiperintelectual del judaísmo, donde lo único que importa, donde lo único que tiene valor es el estudio, y a enfatizar la acción y decir, alguien que solo estudia la Torah y no la practica, es como si esta persona no tuviera a Dios. ¿Por qué? Porque la Torah, al fin y al cabo, es un pacto. Es un manual de conducta. Entonces, si yo estudio la Torah y no la practico, de cierto modo estoy negando que esto tiene influencia sobre mis acciones. Y es, por lo tanto, una persona como si no tuviera Dios. Y esto es algo que nosotros, Javerín, tenemos que tener muy en cuenta, especialmente aquellos de nosotros que estamos involucrados en la construcción de comunidades emergentes. Hay comunidades emergentes, especialmente aquellas que vienen de un trasfondo evangélico o mesiánico, donde lo que más importancia tiene es el estudio y la oración. Son comunidades increíblemente piadosas, increíblemente rezanderas, increíblemente escrupulosas en todo aquello que se trata del culto, pero dejan de lado los otros detalles que no solo son tan importantes, sino al menos basados en esta subida, más importantes, que es, yo sirvo a Dios, yo rezo y yo estudio Torah para poder practicarla, para poder servir al otro, para poder mejorar el mundo en el que vivo, para mejorar mi ciudad, para mejorar mi comunidad, no simplemente para un acto narciso, para sentirme que Dios me quiere más, porque yo voy mucho a la sinagoga. Kol haosek batorah bilvad, todo el que solo se ocupa de la Torah, domé gemi she'ein lo Eloah, es parecido a aquel que no tiene Dios. Y aquí tenemos una prueba de esto. Shene Emar, pues está escrito en el libro de Crónicas 2, capítulo 15. Veyamim rabim l'Israel lelo Elohei Emet. Que el pueblo de Israel estuvo muchos días sin un Dios de verdad. ¿Cómo así?
¿Cómo así que el pueblo de Israel estuvo muchos días, mucho tiempo sin un Dios verdadero? O sea, desde el monte Sinaí nosotros hemos venido adorando al Dios verdadero, ¿no es cierto? No es que no estuvieran adorando a Dios, es que no estaban adorando a Dios verdaderamente. ¿Qué significa que no adoraban a Dios verdaderamente? Porque todo aquel que solo se ocupa de la Torah es como si no tuviera a Dios. El Dios de Israel no es un Dios solamente al cual nosotros podamos acceder o conectarnos a través del estudio, sino también a través de la acción. Conversamente, y esto es algo que luego se enfatizará en Pirkei Avot, acción sin estudio acaba siendo problemática o acaba siendo equivocada. Y por eso es que a mí me está dando ya alergia de toda esta cosa del jardín de la fe. Toda esta cosa de la emuná y la fe de Carbonero. Javerín, el judaísmo está basado en el estudio y en el trabajo. En esos dos pilares. Bueno, en tres pilares. Hay Shlosha Devarim Ha'olam Omed, sobre la Torah, sobre la Avodah, es decir, el servicio devocional, la conexión interna, espiritual, a través de la tefilá, de la meditación con Dios, y Gemilut Hasedim, actos de bondad. Si falta una de esas tres patas, la mesa se cae. Y eso no se salva solo con tener fe, con tener emuná, de que yo me voy a ganar la lotería porque quiero guardar Shabbat. Eso es evangelismo disfrazado de hasidismo. Y es problemático. Es problemático que el libro más vendido en este momento en el mundo judío sea un libro que dice que básicamente lo único que tengo es tener fe. Esa es otra religión. ¿Ok? Entonces, tengamos esto muy presente. Kol ha'osek b'Torah bilvad. Dole que mishe en lo Eloah. Todo aquel que solo se ocupa de la Torah es como si no tuviera a Dios. Practiquémoslo en nuestra práctica personal e igualmente en nuestra práctica comunitaria. Preguntas. Exacto, una persona que no hace actos de bondad es como si negara a Hashem. Así estudio Torah todo el día. ¿Cuándo reconocer cuando la fe necesita más práctica? Siempre necesita más práctica, Moisés. Estudiar Torah es la cosa más fácil del mundo. De las tres cosas, estudiar Torah es sencillo. Yo abro un libro, me conecto al Face, me conecto a YouTube, estudio Torah, fácil. Avodah, un poquito más difícil, especialmente la verdadera Avodah. La verdadera Avodah requiere disciplina. Y muchas veces, o sea, cuando uno está rezando, ¿está verdaderamente rezando? ¿O está pensando en el partido, en el trabajo, en los niños, en el estrés? O sea, de verdaderos instantes de Avodah, al menos yo no puedo decir que tenga muchos verdaderos instantes de Avodah. Ciertamente debo trabajar mucho más en lograr una Avodah, un servicio devocional sincero y profundo y significativo. Pero lo más difícil de hacer siempre son Gemilut Hasadim, actos de bondad. Entonces, hay individuos tremendamente entregados que son reconocidos como personas especiales
en todas sus culturas, porque gente se ve en todas las culturas, como la Madre Teresa, o una de esas personas que verdaderamente se dedica su vida al servicio de los demás. Pero para la mayoría de nosotros, siempre podemos hacer más Gemilut Hasadim. Si nosotros vamos a ver qué es lo que nos está faltando entre este equilibrio entre Torah, Avodah y Gemilut Hasadim, siempre Gemilut Hasadim vamos a estar un poquito bajos de nota, siempre podemos hacer más. Y lo que dice Uriel es totalmente cierto. El judaísmo, salvo ciertas tendencias, y no son las tendencias más reconocidas o más exitosas históricamente, ha rechazado el monasticismo. Esta idea de que uno se aísla del mundo, que uno se separa del mundo, no tiene hijos, vive en una cueva estudiando Torah todo el día, esto no es bien visto por el judaísmo rabínico. Incluso, ustedes recordarán esa sugya que estudiamos si mal no estuviera, Shabbat 30a, sobre Rabbi Shimon Bar Yochai, que pasa 13 años metido en una caverna, y la Torah lo critica fuertemente por eso. La Torah critica a Rabbi Shimon Bar Yochai y a Rabbi Elazar, su hijo, por haberse encerrado 13 años solamente estudiar Torah y haber abandonado el mundo. El ideal judío es estar involucrado con el mundo, tener hijos, vivir en sociedad, vivir en la dificultad, en el conflicto que es la vida en sociedad y servir a los demás. El propósito no es solo servir a Dios, ni solo servirse a sí mismo, sino, muy importantemente, servir a los demás. Ahora, con respecto a lo que dice Moisés, es cierto que tenemos aquí en esta sugya esta afirmación de que solo estudiar, porque no es una afirmación muy a medias aguas, no es una afirmación tibia. Está diciendo que solo estudia Torah es como si no tuviera Dios. Tenemos otras afirmaciones en el corpus talmúdico que dice Talmud Torah Keneged Kulam, es decir, más, esta afirmación ha entrado al Sidur, la decimos todas las mañanas en Pesukei de Zimra como parte de nuestro estudio obligatorio de Torah. Entonces estas son las mitzvot que tienen que su recompensa viene de este mundo y se conserva para el mundo por venir, pero ¿cuál es la más grande? Talmud Torah Keneged Kulam. El estudio de la Torah es similar a todas. Tenemos la famosa sugya de Kiddushin, que es más grande, el estudio, la práctica. Y dice Rabbi Akiva, el estudio es más importante. ¿Por qué? Porque lleva la práctica. En el judaísmo ciertamente hay una pelea entre estos dos valores, entre el valor del estudio de la Torah y la práctica de la Torah. Pero si uno lo ve desde una perspectiva básica, Javerín, lean la Torah, abran los 5 libros de Moisés. Estas leyes fueron dadas para cumplirlas, no solo para estudiarlas. ¿Ok? Uriel, si tú pudieras lograr una de las dos, no serías humano. Y ciertamente no serías judío. Entonces esa dicotomía es interesante a nivel teórico, pero a nivel práctico es impracticable. Y lo que el judaísmo enseña es justamente que tiene que haber un balance. No, Daniel, hay muchos mitzvot que yo no necesito ser un gran Talmid Jajam para poder cumplir.
Una persona decente, así sea ignorante, puede cumplir muchísimas mitzvot. No entiendo la pregunta, Erika. Hay mitzvot de Gemilut Hasedim que también se aplican a los animales. Nos tenemos una mitzvah de prevenir el sufrimiento animal. Es parte de la Torah. Ahora, si el sufrimiento animal o el sufrimiento humano son puestos en una balanza, el sufrimiento humano siempre va a ganar. Y siempre va a tener prioridad de acuerdo a la Torah. En esto la Torah es profunda y descaradamente especista. Es decir, la vida humana, el sufrimiento humano, es muchísimo más importante que el sufrimiento animal. Ahora, sobre cuestiones técnicas de eco, de cosas, no hay absolutamente nada que yo pueda hacer. Entren y vuelvan a salir, es el consejo que a veces suele surtir mejor efecto. No, ok. Entonces continúa el Talmud. Tenemos un problema. ¿Cómo así que Rabbi Hanina ben Teradion no se ocupaba de Gemilut Hasedim? Eso es lo que le dice Rabbi Elazar. Tú te ocupaste de Gemilut Hasedim, yo no me ocupé de Gemilut Hasedim. ¿Cómo así? Gran rabino como Rabbi Hanina ben Teradion, ¿cómo así que no se ocupó? Y Gemilut Hasedim no asá, ¿cómo así que Rabbi Hanina ben Teradion no se ocupó de actos de bondad? De Hatania, no hemos aprendido en una veraita que dice Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, dice Rabbi Eliezer ben Yaakov, lo iton adam ma'otav la'arnaki shel tzedakah, אלא אם כן ממונן עליו תלמיד חכם כרבי חנינא ben Teradion. Una persona no debe poner su dinero en la caja de la tzedakah, a menos que sobre esta caja esté encargado una persona como Rabbi Hanina ben Teradion. Yo no debo darse de acá si yo no sé cómo se administra esa plata. O si yo no puedo confiar en que hay alguien como Rabbi Hanina ben Teradion que está administrando este dinero. Entonces, ¿cómo así? Si Rabbi Hanina ben Teradion es el ejemplo paradigmático de la persona responsable, ¿cómo así que decimos que él no hizo Gemilut Hasedim? ¿Cómo así que él no hizo obras de bondad? Y el Talmud lo dice de manera clara, no, Rabbi Hanina ben Teradion era una persona muy confiable, muy recta. No se perdía un peso cuando él contaba la tzedakah. Pero ser un buen contador no significa que yo sea un gran filántropo, ¿cierto? O sea, él contaba bien la tzedakah, era muy responsable con el dinero de otros, pero tanto así como hacer obras de bondad, no. No, era una persona más bien intelectual, ¿cierto? En la torre de marfil de la Yeshiva. Hatania, el Talmud en la Convención trae desafía esta posición y dice, amarlo, Ma'ot shel Purim nithalfuli b'ma'otav shel tzedakah. Esta es una historia que vamos a estudiar más abajo en la sugya, donde dice Rabbi Hanina ben Teradion que una vez la plata que él recibió en Purim, que era un regalo para él, ¿cierto? O sea, los regalos que él recibió en Purim,
Nithalfuli se me confundieron con las monedas que iba a dar en Sedaká. De Hilakten Lanin, y di todo el dinero a los pobres. Aquí tenemos claramente un ejemplo donde Rabbi Hanina ben Teradion hacía actos de bondad, hacía Sedaká. ¿Cómo así que no hacía Sedaká? Meyaved, el Talmud contesta, bueno, Meyaved Abad, bueno, sí, hacía Sedaká, hacía actos de Gemilut Hasadim. Que de Bayelei la Abad, pero no hizo actos de Sedaká como debiera. Es decir, una persona de su talante, una persona de su magnitud en Torah, de su conocimiento en Torah, debía ser una persona muchísimo más dada a hacer actos de Gemilut Hasadim. Y este es un principio bastante común en la noción talmúdica. Y aquí sí, como dice el tío Ben en Spider-Man, con gran poder viene gran responsabilidad. O sea, una persona cuando recibe el título de Rav, cuando esta persona ha estudiado mucha Torah, de esta persona esperamos, no solo nosotros, sino Dios mismo espera un estándar de comportamiento muchísimo más elevado que de otras personas que no han tenido la misma oportunidad de mejoramiento intelectual. Dios, y estos tenemos ejemplos incontables, tanto en la Torá como en el Talmud, Dios se la cobra a las grandes personas. O sea, Dios es tremendamente estricto con las grandes personas. El caso paradigmático, Moshe y Aarón. ¿Por qué es que Moshe y Aarón no entran a Eretz Israel? Por una pequeña transgresión. Una transgresión verdaderamente insignificante incluso. En vez de hablarle a la piedra, golpean la piedra. O golpean 2 veces, o le hablan con ira al pueblo. En todo caso, Dios le dice a Moshe, ustedes no me santificaron correctamente. Como se dice en inglés, you should have known better. Y esto, Javerín, es un problema grave. Porque el Internet, el Facebook, está lleno de rabinos, o rabinos entre comillas, de Morim, de Roes, de Roim, poniéndose títulos que a veces no se merecen, a veces sí. Y a veces, justamente estas personas con estos títulos no viven los valores que debieron. Y esto presenta una imagen muy confusa y equivocada de los valores de la Torah. ¿Ok? Entonces Dios es estricto con sus sabios y con sus profetas. Entonces, esa fue... ahora volvemos a la historia, que es una historia que ya narra el Talmud. Si ven, la historia está en arameo. Y es la historia del juicio de Rabbi Elazar ben Prata y de Rabbi Hanina ben Teradion. Entonces, ¿se acuerdan que al principio los dos están en la cárcel? Y Rabbi Elazar le dice, yo estoy aquí por 5 cargos, tú solo estás por 1. Y Rabbi Hanina dice, fresco, usted va a salir libre, yo no. Entonces, primero vienen a juzgar a Rabbi Elazar ben Prata, que al parecer no solo es un rabino, sino que es un gran benefactor, es alguien que constantemente vive haciendo obras de caridad, obras de amor, de bondad con sus semejantes. Aquí el Rabbi Elazar ben Prata, trajeron a la corte a Rabbi Elazar ben Prata, Amru, y le dicen los jueces romanos, Maitama tanita o Maitama ganavta. ¿Por qué enseñaste Torah? ¿Y por qué le estás robando al imperio? Parte de la acusación que era nivelada contra los rabinos era que ellos no reconocían a Roma, sino que reconocían
a Bar Kokhba, en algunos casos, pues al nuevo gobierno judío que estaba desarrollándose en Eretz Israel después de la destrucción del templo. Entonces, ¿qué le están diciendo? ¿Usted por qué enseña Torah y por qué le está robando el Estado? Usted debe estar pagando sus impuestos y no enseñando Torah. Amarle Rabbi Elazar responde, y Sayafa lo Zafara, y Zafara lo Sayafa. Si yo fuera ladrón, no sería rabino, y si fuera el rabino, no sería ladrón. Y me deja leita, hanami leita. E igualmente no soy ni lo uno ni lo otro. Es decir, Rabbi Elazar aquí se está descuidando, está mintiendo, para que no esta corte pues injusta no lo mande a matar. Continúa la corte, Umaitama Karón Leja Rabbi. Si esto es así, ¿por qué te llaman Rabbi? ¿Por qué te llaman maestro? Sigue mintiendo Rabbi Elazar. Rabban Shel Tarisim Ani. No. Yo no soy rabino, yo soy rabino maestro de los tejedores. Yo soy un maestro tejedor, no un maestro de Torah, sino un maestro tejedor. Por eso es que la gente me dice rabí. O sea, en efecto, el término rabí puede aplicarse a ambos, a tanto un maestro en su área como un maestro de Torah. Si se acuerdan de la subía, esto fue en Kiddushin, creo. Kiddushin fue sobre Rabbi Yohanan y Resh Lakish. Que Resh Lakish, cuando Rabbi Yohanan le echó en cara que él solía ser un ladrón, un asaltacaminos, Resh Lakish le contesta, allá me decían Rabí, aquí me decían Rabí. Entonces yo era el maestro ladrón y aquí soy el maestro de la yeshiva. Entonces el término tenía ese uso. Por supuesto, Rabbi Elazar no tiene ni idea de ser tejedor. Hay tu ley, Torei Kiborei. Le traen dos aparatos. Amru ley, Haide Shatia, Haide Araba. Uno es esto es la lanzadera y el otro es el telar. Esas son herramientas muy especializadas del tejedor. Y le dicen, ¿cuál es cuál? ¿Usted dice que es maestro tejedor? A ver, ¿cuál es cuál? Y trajesh le inicia, ocurre un milagro. Atia ziburita, putiva al de shatia, de atia zibora, negativ al de garaba. Viene una abeja mujer, una abeja hembra, y se para sobre la lanzadera, o sobre la parte femenina del telar. O sea, el telar, el lenguaje que se utiliza para describir el telar es un lenguaje tremendamente sexual, no solo en hebreo, en arameo, sino en griego también, porque el acto de urdir tela, si ustedes alguna vez han visto un telar, tiene cierta semejanza con el acto sexual. Entonces, los telares tienen una parte masculina y una parte femenina. Entonces viene una abejita mujer y se para sobre la parte femenina del telar, y viene un zángano, un abejorro, y se para sobre la parte masculina del telar. Y le permite a Rabbi Elazar identificarlos. Amar mejor, le dice la corte, Haide Shatia, Haide Araba, esta es la lanzadera y esta es la otra parte. Prueba superada. Amarle le pregunta, Amru Lejo, le dijeron a él, Umaitama atia le Aveidán. ¿Y por qué no has venido a la casa de reunión? A la casa de reunión. Esto es algo que los
expertos en historia talmúdica todavía no saben bien qué es, si era como en la época de la Inquisición, que los judíos debían reportarse a un edificio a que les dieran instrucción, ¿cierto?, para quitarles lo judío. Ciertamente sabemos que había esfuerzos por parte del gobierno romano en reeducar a los judíos, y esto ha sido, pues, a través de la historia, una estrategia que ha sido utilizada por todos los grandes enemigos de Israel, por la Inquisición, por los zares que se llevaban al ejército a los niños judíos por 25 años. Y ya cuando, pues, estos niños crecían en el ejército ruso, hablando ruso, no les permitían observar mitzvot, y pues era un proceso de asimilación. Entonces, en la época antigua tenían una institución que se llama Beit Avedan. No sabemos exactamente cómo funcionaba, pero al parecer había que presentarse a este lugar de reunión para satisfacer a las cortes romanas de que uno verdaderamente estaba tratando de dejar de ser judío. Amar Lejo les dijo a ellos: Zaken Haiti, yo soy viejo, Umitiar, Eani Shema Tarmesuni Berragleichem. Yo soy viejo y me da miedo de que en esos sitios tan llenos de gente alguien me vaya a arrollar, ¿cierto? Como sucede en los teatros, como sucede que hay pánico y la gente sale corriendo y los pobres viejitos, los niños, son los que acaban debajo de la pila y mueren desafortunadamente. Entonces, no, me da miedo ir, por eso es que no voy. Amru le dice la corte: hasta ahora, ¿cuántos viejitos hemos escuchado? ¿Cierto? No me vengo con excusas otra vez. Y traje Shnisa. Sucedió un milagro. Jahu Yoma y Rames Hadsana. Ese mismo día era arrollado un viejito, entonces ya toda la gente se dio cuenta que es una posibilidad y dejaron de fastidiar a Rabbi Elazar ben Parata. ¿Por qué liberaste a tu esclavo? ¿Por qué liberaste a tu esclavo? Ahora no sabemos exactamente para qué lo liberaba, si era para que luchara en el ejército de Bar Kokhba, no sabemos. Pero esto era lo que a los romanos no les gustaba. Amar Lejo les dice: no hayad barim olam, tal cosa no sucedió. ¿Cuál esclavo? Tad Hama, mira, hijo de Sahudei Bey. Uno de los presentes, uno de los romanos presentes, se para dar testimonio en contra de él. Dice: no, sí, yo vi que ese tipo tenía un esclavo y luego lo liberó. Ata Eliyahu, viene Elías el profeta, Itmeilei Kehad Mehashuvei de Malhuta, y se aparece con la apariencia de uno de los duros, de los mandamases, pues, de Roma. Amarley, y le dice: Miga y trajes lenisa de kulhu, de Hanami y trajes lenisa. Este tipo lo han defendido ya 3 milagros. Y como le ocurrió un milagro en ese caso, ¿qué va a ocurrir un milagro en este? Deja jugabra, bishutei, judeka ahabei. Y usted va a quedar como un zapato si se pone a hablar mal de esta persona. Pero ashgahbei. El romano no hace caso. Kamle meimar lejo, haju ketiva igar. Entonces se para dar testimonio, y en ese momento Kativa Igarta de Haju Katib Mehashivei de Malhut de Shadure Lebei Keisa. Alguien tiene que mandar un mensaje importante de los legados romanos en Eretz Israel a César. ¿Y por qué lo van a mandar? Shadruhu Aliedei de Haju Gabra. Y escogieron a este tipo para ser mensajero. Ata Eliyahu, yo de Eliyahu, Patkei Arba Mea Parasei, Azal Veloata. Y lo teletransporta 400 parasans, son 400 leguas, lejos de ahí, que el tipo no volvió para dar testimonio. Y es decir, las cinco cosas de las cuales era acusado Rabbi Elazar ben Parata no fueron cumplidas y por lo tanto sale libre.
Atiuhu le Rabbi Hanina ben Teradion. Llegan a Rabbi Hanina ben Teradion. Le preguntan, Amrulei, Amai Kaasata Beoraita, ¿por qué estabas ocupándote de la Torah? Amarlejo, en vez de tratar de mentir, en vez de tratar de esconderse, en vez de tratar de cualquier cosa, él dice, Kasher Sivani Hashem Elohai. Porque esto es lo que me ordenó Hashem, mi Dios. Mirad Gazru Alab le Sreifa. Inmediatamente lo condenaron a ser quemado. Le Ishto le Harigá, su mujer a ser decapitada. Le Aldito y a su hija soltera, le Shor de Kubaz el Zonot, a ser vendida como prostituta. Entonces el Talmud se pregunta, ¿por qué estos castigos? ¿Por qué estos castigos en la casa de un jajam, de un sadik? Alá la Srefa, ¿por qué a él se le condena a ser quemado? Porque Rabbi Hanina ben Teradion tenía la costumbre, la mala costumbre, de pronunciar el nombre sagrado, el Shema Meforash, explícitamente. Es decir, en sus letras. No decir Adonai, sino leerlo tal cual. Vejeji Abid Haji, ¿de verdad hacía esto? Vehatnan, porque se nos enseña en una Mishnah importante, en Masejet Sanedrin, estos son aquellos que no tienen lugar en el mundo por venir. Haomer ein Torah min hashamayim, aquel que dice que la Torah no es de origen divino. De ein tchiyat hameitim, no hay resurrección de los muertos. Min haTorah, en la Torah. Y Abba Shaul añade, Ab ha'hodeh et Hashem be'odiotav. También aquel que pronuncia el nombre sagrado explícitamente. Entonces, una Mishnah, o sea, ¿cómo Rabbi Hanina ben Teradion no va a conocer una Mishnah? O sea, él no sabe que está prohibido pronunciar el nombre sagrado con sus letras, no sabe el castigo de no tener lugar en el mundo por venir. ¿Cómo así? Lehit lamen Abba. No, él solo lo hizo para practicar. Para que no se perdiera la verdadera pronunciación del nombre. Y Javerín, antes de que se me despeluquen, no, nadie sabe cómo se pronuncia este nombre. Justamente porque la literatura rabínica pone bastantes restricciones a la práctica de este nombre, tanto así que fue olvidado. Entonces hoy, la verdad, nadie sabe exactamente cómo se pronuncia el nombre de Dios. Lo cual, en mi opinión, es bastante afortunado, porque si tenemos estas pseudo religiones que se disfrazan de judíos y que toman elementos del judaísmo para reencaucharlos, ¿cierto? Si todos tenemos todos estos cristianos bailando en talitot y jugando al violinista en el tejado, imagínense si el nombre de Dios todavía estuviera vigente, lo que estarían haciendo con él. Ya suficiente mal tenemos con Hashem Baruj Hu, en todas estas cosas mesiánicas o pentecostales. A veces estas cosas tienen su sabiduría. ¿Por qué está prohibido pronunciar el nombre de Dios? En la tercera elocución del monte Sinai, Lot Isaac Shmi Leshab. No tomarás el nombre de Dios en vano. Este nombre solo puede ser usado en ciertas ocasiones por ciertas personas. Los nombres tienen poder. Los nombres tienen poder. Las cosas que debemos callar, o sea, y Javerín,
Un ejemplo de la cultura popular, Voldemort. Los únicos dos que le dicen Voldemort son Harry y Dumbledore. Todo el resto del mundo vive muerto, aquel que no debe ser nombrado. Y mientras dicen aquel que no debe ser nombrado, ¿qué pasa? El poder negativo de esta persona crece. Y, al contrario, también, si el nombre de Dios solo se pronunciaba una vez en el Beit HaMikdash, en Yom Kippur, era un nombre que tenía verdadero poder, que tenía que, o sea, la literatura rabínica nos narra que cuando el Kohen Gadol pronunciaba el santo nombre, todo el pueblo que estaba afuera se echaba de cara al piso. Díganme ustedes qué nombre hoy, qué palabra hoy en castellano, en inglés, en alemán, en suajili, tiene ese poder. Y la respuesta es ninguna, porque nosotros pensamos que el lenguaje es algo secular que nosotros usamos para arriba y para abajo, pero en el mundo antiguo no era cierto. Había culturas donde el nombre del rey no se podía pronunciar. Donde el nombre del rey era secreto. ¿Ok? Entonces, tenemos que Rabbi Hanina ben Teravim practicaba el nombre de Dios. Que Betania, no tilmad la gasot, avalatá la med lehavinu lejorot. Que uno puede hacer actos prohibidos, pero no puede practicar para entenderlos. En este caso estamos hablando de prácticas idolátricas. Okay, el Rambam, por ejemplo, uno de los grandes expertos en la antigüedad, en una de las bibliotecas más completas sobre idolatría, sobre paganismo. ¿Por qué? Para poder entenderlo. El Amaitama en Ashmishum Hogaet Hashem Befargesia. No, pero fue castigado porque él practicaba el nombre de Dios públicamente. Públicamente. Lo cual sí es mucho más grave. De Alistole Harigai, porque su mujer fue condenada a ser decapitada. Del hombre Habei, porque no lo detuvo. Mikan Amru, de aquí dijeron, todo aquel que puede prevenir una verá y no la previene, es castigado. Es castigado por esta verá. Le albitó Lishet de Kubash el Zonot, y porque a la hija la mandaron al prostíbulo. De Amar Rabbi Yohanan. Esto me lo cuenta Rabbi Yohanan un par de generaciones después. Ta'am Ahat, una vez, Hayetá Bito Mehalejet Lefnei Gedolei Rome. Una vez iba esta chica caminando enfrente de los notables de Roma. Amru, y dijeron, Kama naot pesioteja shel ribazo. ¿Cómo camina de lindo esta muchachita? Miad dikdekabe pesioteja. Inmediatamente comenzó a ponerle atención a cómo caminaba, es decir, comenzó a contonearse, a caminar sexymente. De Hainu, por esto, de amar Rabbi Shimon ben Lakish, nos dice Rabbi Shimon ben Lakish, Maedistiv, porque está escrito en los Salmos 49, Avon y Kuvai y Sabeini. La transgresión de mis talones me rodea. Avonot Shadam Dash Be'ekevav Be'olam Hazeh Mesubim Be'oleyom Hadin. Aquellas cosas que los talones de la persona lo llevan a cometer una verá,
Estas transgresiones esperan a la persona en el día del juicio. En este caso, Daniel, estamos hablando de una transgresión ajena. Si alguien va a cometer una transgresión frente a ti y tú no lo previenes o no tratas de prevenirlo, también la transgresión cae sobre ti. Eso es prevenir. Advertir, oiga, lo que usted está haciendo no está bien. Aunque, Javerín, es bien importante ser conscientes de nuestras limitaciones. Una persona que lleva estudiando solo 2 semanas en YouTube no es inmediatamente un experto en alajá. ¿Ok? Y hay ciertas cosas que merecen ser corregidas y hay otras cosas donde yo debo asumir que la persona sabe lo que está haciendo. Por ejemplo, en cuestiones de minhag, yo he ido a varias sinagogas, yo hago mi tajanún sobre mi mano izquierda, sobre mis tefilín, como lo dicta la tradición sefaradí, y mucha gente me ha corregido de muy mala manera, diciendo, eso no se hace sobre la otra mano. En mi tradición lo hacemos sobre la izquierda. Entonces, especialmente con cosas litúrgicas, con cosas del culto, debemos ser conscientes de que hay una inmensa diversidad en cuestiones de culto y de liturgia, donde verdaderamente ninguna de las dos partes es correcta, sino que hay diferentes tradiciones. Ok. Cuando salen los 3 a ser ejecutados, recibieron sobre sí mismos el juicio, es decir, aceptaron la voluntad divina. Huamar, Rabbi Hanina dice las palabras de Deuteronomio 32. Hatzur tamim po'alo, la roca que actúa inocentemente, es decir, la transgresión fue mía, Dios no tiene la culpa de mi muerte. De Ishto Amra, su esposa continúa, el emuná ve'ein Abel, es un Dios fiel que no tiene tacha. Vito Amra, su hija dice, Gadol ha'etzah ve'rav ha'alila asher einecha pekuhot al kol derachai. Grande es su conocimiento, grande es su sabiduría, sus ojos están abiertos sobre todos mis caminos. Es decir, Dios sabe lo que hizo, Dios sabe lo que hace, ¿qué más podemos hacer? Amar Rabbi, dice Rabbi Yehuda, así, Kama Gedolim Tzadikim Halalu, qué grandes tzadikim estos, שנזדמנו להם 3 מקראות של צידוק הדין בשעת צידוק הדין. Que recordaron estos versículos de aceptar el juicio divino cuando debían aceptar el juicio divino. ¿Okay? Tanó Rabanán, enseñaron nuestros rabinos. Aquí viene ya la muerte de Rabbi Hanina ben Teradía. Tanó Rabanán. Shehalá Rabbi Yosef ben Kisma, cuando enfermó Rabbi Yosef ben Kisma, Halá Rabbi Hanina ben Teradía le va Rabbi Hanina ben Teradía a visitarlo. Esto es antes del juicio. Aquí se nos está dando un poco un flashback al pasado. Amarlo antes de que fuera arrestado. Y le dijo, Hanina ají,
Rabbi Yosef ben Kisma, un gran notable, respetado por los nobles de Roma, le dice, oiga, Hanina, hermano, literalmente, Hanina, aquí, Hanina, mi hermano, y atallo de eso, más domino, ¿no sabes que los romanos gobiernan el mundo porque Dios quiere? Y dice, ¿por qué se pone a torear a los romanos? Los romanos, Dios quiere que los romanos gobiernen. ¿Por qué? Los romanos destruyeron el templo, los Jarafat lo quemaron su santuario, de Jargat Hasidad mataron a los rabinos de su generación, de Abedad Tubad y mató a la gente buena, Gadain y Kayemet, y todavía Roma tan campante y dominando el mundo. Por lo tanto, Dios debe querer que Roma domine el mundo. Y usted se pone a torearlos. Gani Shamati Aleja, yo oí que tú, Shatayo Shebe Osed Torah, que tú estabas enseñando Torah públicamente, un Maxil que Gilot Barrabín, y reúnes gente públicamente, de Sefer Munach Lecha Befekeja, con un Sefer Torah en tus brazos. Amarlo. Rabbi Hanina ben Teradion tiene su momento del jardín de la fe. Dios me mostrará misericordia de los cielos. Y la respuesta de Rabbi Yossi ben Kisma es genial. Amarlo. A mí yo le estoy diciendo cosas serias, no me salga con estas bobadas de, ay, del cielo me vendrá la bendición, despiértese. A mí yo te estoy diciendo algo de verdad, o sea, es que estos romanos no están jugando. Gata Merli, no son ay, mira, y tú me dices, ay, desde los cielos me vendrá la verajá porque yo soy un sadik. Bullshit. Tameachani, no es me sorprenderé, si los romanos no acaban quemándote a ti y al libro y al Sefer Torah juntos. Amarlo. Rabbi Hanina se timbra un poquito y le pregunta, Rabbi Ma'anil Hayolamaba, ¿yo qué hago en el mundo por venir? Amarlo, pluma, se deja. Es una pregunta bien ácida la que le hace Rabbi Yosef ben Kisma. ¿Qué has hecho tú? Lo cual vuelve al comienzo de la subia. Recordemos que el problema de Rabbi Hanina ben Teradion no es que sea un gran jajam. Todo el mundo sabe que Rabbi Hanina ben Teradion es uno de los grandes jajamín de la generación. Pero Rabbi Yosef ben Kisma le dice, ¿qué ha hecho? ¿Usted qué ha hecho? ¿Cuál? A lo cual contesta Rabbi Hanina, Ma'or shel Purim nithalfu li ma'or shel tzedakah vehilaktem la'anin. Mis regalos de Purim se me enredaron, se me confundieron con las monedas de la tzedakah y acabé dándolo todo a los pobres. Amarlo, ¿en qué? Si es así, no es el queja y es el quinta. Bien, como tu parte es que sea mi parte, o mi goraleja y goralí, y como tu destino sea mi destino, es decir, bien, o sea que Hanina, bien, de mi Luis Hasidim. Amrut, continuaron diciendo los rabinos, pocos días después, Hacheniftar Rabbi Yosef ben Kisma. Y muere Rabbi Yosef ben Kisma. Todos los grandes dignatarios romanos de Eretz Israel vinieron a Lekaveró Vehispiduhu Hesped Gadol, y a dar grandes elegías por él. ¿What? ¿Cómo así que los grandes de Roma dando elegías por un rabino? Javerín, lo que esto nos demuestra es que había muchos rabinos que eran capaces
de subterfugio increíble. Que por un lado eran grandes, rabinos grandes conocedores de la Torá, pero por el otro lado no estaban dispuestos a antagonizar el poder romano. Y Rabbi Yossi ben Kisma era una de estas personas que entendía cómo funcionaba la brutalidad de la política romana y de algún modo no solo logró sobrevivir, sino que logró que le hicieran un gran funeral a su muerte. Y de Hasaratán, cuando estaban volviendo del funeral que encontraron, Matza'uhu de Rabbi Hanina ben Teradion, encontraron a Rabbi Hanina ben Teradion, Shehaya Yoshev de Osek Batorá. Lo encontraron enseñando Torah, en Akhil Kehilot Barrabim, frente a una gran multitud de Sefer Torah Munach Lo Bejeco, con un Sefer Torah en su regazo. Heviuhu Ukarajuju de Sefer Torah. Lo trajeron a la corte, lo juzgaron, y después lo envolvieron en un Sefer Torah, en el Sefer Torah que tenía. De Hikifuhu de Javileis de Murot, y lo rodearon de atados de chamizo, es decir, de madera que arde muy rápido. De Hetzitó Bajen Etaor, y le metieron fuego. De Hediu Sefugim Shel Tzemer, y trajeron esponjas hechas de lana, es decir, atados de lana. De Shraum Bamaim, y las llenaron de agua. De Genihum Alibo, y se las pusieron encima de su corazón. Que de Shelotet Zenish Matomehera. ¿Para qué? Para que Rabbi Hanina ben Teradion no muriera rápidamente. Es decir, los romanos querían que Rabbi Hanina ben Teradion se cocinara lentamente para hacerlo sufrir más. Y mientras está ardiendo en la pira, tiene estas conversaciones. Amralo Vito, le dice su hija, Abba, papi, ereja bejaj, para verte así, o sea, tengo que verte así. Amarla. Rabbi Hanina le responde, Ilmalei anin israfti levadi. Ojalá hubiera sido quemado solo. Hayaha davar kasheli. Hubiera sido difícil para mí, pero ok. Akshav, ahora, Shanin Israf de Sefer Torah, que yo estoy siendo quemado con un Sefer Torah. Mishe me bakesh al bonash el Sefer Torah, huye bakesh al boni. Aquel que quiere destruir la Torah, también me quiere destruir a mí. ¿Ok? Es decir, estoy muriendo por la Torah. Estoy muriendo porque alguien quiere destruir la Torah. Tranquila, mija. Lo que sigue para mí Javerín, ¿me escuchan? Ok. Lo que viene es para mí una de las imágenes más profundas e inolvidables de la literatura rabínica. Amrulo Talmidab. Sus alumnos le dicen, rabino, maestro, ma'atarroe. ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? En este momento de dolor, de Mesirut Nefesh, de Kiddush Hashem, ¿qué estás viendo? Amar la gente, y le responde, Gilión Misrafim, el rollo se quema de Otiot por Hot, pero las letras salen a volar. Es una imagen preciosa. Gilión Misrafim, se quema el pergamino se quema, pero las letras
salen a volar. Y esto, y yo no soy la primera persona en decir esto. Esta imagen es posiblemente la imagen que recoge al menos 2000 años de historia judía. Desde la destrucción del templo hasta Auschwitz. Esa ha sido la naturaleza y la situación del pueblo de Israel. Es decir, el pergamino se quema. ¿Cuántas sinagogas, cuántos Batei Midrash, cuántos estudiantes, cuántas madres, niños han sido destruidos? Pero las letras, es decir, la narrativa, la historia, el Brit, sobrevive. Sobrevive. No solo sobrevive, sino que escapa. Poreach es, Poreach es, Poreach por un lado significa volar, ¿cierto? Las letras salen a volar, pero Poreach también en hebreo significa florecen. Cada vez que los enemigos de Israel tratan de acabar con nosotros aquí, esa Torah escapa, migra y florece en otra parte. No solo florece, sino que explota, estalla. Ese es el secreto de supervivencia del pueblo judío. La bellísima imagen de Rabbi Hanina ben Teradin. Le dicen sus estudiantes, Afata, también tú, escapa, Petach pija, abre la boca, Betikanes bejaja esh. Abre la boca para que te ahogues, para que entre el fuego y te mate. Si yo estoy siendo quemado vivo y abro mi boca, pues el fuego entra, el calor entra, me consume los pulmones, me quemo por dentro. Si yo cierro la boca, me demoro mucho más tiempo en morirme. Amar la gente, dice, Mutav she'etilena mishenatena. Prefiero que me la quite el que me la dio. De Ali Jadel Hu Beatzmo. Y no hacerme daño. Amarlo Kalatztoneri. Le dice el verdugo, el ejecutor, el tipo que le está quemando. Rabino. Y manim arbe beshalhevet. Si yo aumento la temperatura, echo más leña al fuego. De notarse fugim shel zemer me alibeja y te quito las cosas de lana con agua del corazón. Atame bihani lejayejo la mamá. Tú me traes al mundo por venir. Un acto de arrepentimiento radical. Es decir, el ejecutor romano, el verdugo, le está diciendo, no puedo creer lo que estoy viendo, no puedo creer lo que estoy oyendo. Lo único que puedo hacer es ayudar a esta persona a morir bien. ¿Y qué me va a pasar si ayudo a esta persona a morir bien? Pues a mí me van a matar también. Lasis, por el WhatsApp me mandas los celulares de ellos, por favor. Ok. Amarlo, le dice Rabbi Hanina al verdugo. Gen, sí. Y Shabali, júremelo. Nishbalo, se lo jura. Yad harbe beshalhevet. Inmediatamente aumenta el fuego. De Natal se fue bien el Zemer y quitó las cosas de lana, Nealibo, de su corazón, y Atzanish mató, y sale el alma de Rabbi
Hanania ben Teradion. Afu kafatz benafal de Tojaor. Y el verdugo salta y se arroja a la hoguera con él. Yatzabat kol ve'amra. Sale una voz divina que dice, una voz de los cielos, Rabbi Hanina ben Teradion de Kalitztoneiri, mezumanim hen lehaye olam haba. Tanto Rabbi Hanina ben Teradion como el ejecutor están invitados al mundo por venir. Bajá Rabbi de Amar. Rabbi Yehuda Nasi, el compilador de la Mishnah, llora y dice, Yesh koneh olamo b'sha'a achat, de Yesh koneh olamo b'chama shanim. Hay quien se gana su mundo, es decir, quien se gana su lugar en el mundo por venir por años de trabajo. Y hay gente que se lo gana en un minuto. Y no sabemos por qué Rabbi llora, si es porque lo ve muy injusto, de que él toda la vida haciendo mitzvot, estudiando Torah, y llega este bárbaro romano y en un segundo, en un acto de moralidad extrema, decide sacrificarse para ayudar a morir bien, ni siquiera puede salvar a Rabbi Hanina ben Teradion. Y con este acto de teshuvá radical, se gana un lugar en el mundo por venir. No, o sea, no sabemos. Hay varios subiot que terminan con esta frase de Rabbi. A esto le dolía, que había gente que o tal vez estaba conmovido. Es decir, este texto se puede leer en ambos sentidos. Hay quien gana su mundo en un minuto y hay quien gana su mundo con años de trabajo. Javerín, nos vemos en 15 minutos en la Serihot, si Dios quiere. Nos vemos mañana. El próximo domingo, si Dios quiere, la clase vuelve a la hora normal, es decir, a las 7 p.m. hora Oklahoma. Ustedes pues ajusten sus relojes y ya pues estamos a punto de terminar. Solo nos quedan 2 cañonazos más. Tenemos que comenzar a ver en qué nos vamos a ocupar después de las santas fiestas. ¿Ok? Lehitraot y Shalom.